Bueno, paso, por tanto, a leer este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, dejó las sonrisas pasadas y junto a otros 72 militantes de Convergencia Social calificaron como un error político la firma de Gabriel Boric en el histórico acuerdo. Por eso abandonaron sus filas. Creo que es un acuerdo que precisamente no refleja la diversidad de actores sociales. Desde la perspectiva nuestra no es solo una diferencia semántica o es una diferencia de fondo. Básicamente porque el control del proceso constituyente está limitado a lo que hagan o no los partidos políticos. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aseguró este lunes que su país ayudará, dijo, a los gobiernos latinoamericanos que enfrentan protestas masivas para que estas movilizaciones no se conviertan en sublevaciones. Pompeo señaló que su gobierno podría reforzar las labores de antidisturbios en estos países debido a que representa el mayor ejemplo de democracia a nivel mundial. Pero me gustaría quizás contarles un poco de cómo fue para nosotros vivir este contexto, vivir este acuerdo constituyente, acuerdo por la paz, lo quiso llamar la derecha, y cómo vemos hoy día el escenario que se abre en este debate tanto legislativo, pero también ciudadano, digamos, territorial. El día lunes a nosotros nos comienzan a llamar desde distintos espacios diciendo que en la moneda habían, y esto yo nunca lo he contado y entiendo que estamos en un espacio de confianza, pero también creo que estas cosas tienen que empezar a formar parte de lo que el pueblo de Chile conoce. Un día lunes nos comienzan a llamar para decir que habían 24 horas para cerrar un acuerdo, porque si no el gobierno amenazaba con que los milicos iban a volver a la calle. Eso era abiertamente lo que se nos comunicaba desde la derecha, desde algunos sectores de gobierno. Esta reforma constitucional que promulgaremos hoy día establece un plebiscito que debe celebrarse el domingo 26 de abril del año 2020. Y ese plebiscito plantea dos opciones igualmente legítimas que deberán ser resueltas democráticamente por las chilenas y chilenos. La primera conduce a una asamblea constituyente para acordar una nueva constitución. El segundo camino nos abre una vía para perfeccionar la constitución actual y lograr de esa forma que la voz de las personas, la voz de los chilenos sea escuchada y respetada. Si la ciudadanía decide democráticamente el camino de la nueva Constitución, entonces los ciudadanos deberán también resolver cómo debe integrarse ese organismo encargado de elaborar y proponer esa nueva Constitución. De aprobarse el camino hacia una nueva Constitución, la Asamblea tendrá un plazo de 9 meses, prorrogable por otros 3, para acordar y proponer el texto de esa nueva Constitución, el cual, reconociendo el principio básico, que la soberanía reside en la nación y la última palabra la tiene la ciudadanía, deberá ser aprobada por esta a través de un plebiscito ratificatorio. En todo caso, este texto deberá respetar siempre el carácter de república que tiene el Estado de Chile y su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y asimismo no podrá poner término anticipado al periodo de autoridades electas por votación popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más aquí en Debate Público.
Hoy día con un tema muy interesante que atraviesa toda la forma del plebiscito, que es la ley 21.200, la ley que rige ambas convenciones, el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, y la labor que van a tener los constituyentes dentro de cualquiera de las dos convenciones. Para conversar de este tema, tenemos tres panelistas de lujo. Por un lado está Tito Tricot, que es sociólogo. Está Joel González, que es un activista medioambiental. Está además Aldo Rivera, licenciado en Ciencias Jurídicas, con quien vamos a partir el ciclo de hoy día. Y quiero darles la bienvenida, obviamente, a todos ustedes. Muchas gracias por estar participando del programa. Y partimos con Aldo. Aldo, la ley 21.200 es la que rige hoy en día el plebiscito. Cuéntanos, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de esa ley y qué restricciones tiene sobre las convenciones? Bueno, saludarlos, Marlene, Jaime, especialmente a Tito y Joel, que es primera vez que podemos compartir en un espacio así, y agradecer la invitación. Por cierto, es muy importante tener este tipo de instancias para discutir sobre el proceso constituyente y especialmente sobre cómo se ha llevado a curso el mismo. Así, mira, en ese sentido, Jaime, y contestando, ¿cierto?, a lo primero, que sería cuáles serían los aspectos fundamentales de esta ley, que fue, ¿cierto?, la primera ley que reformó la Constitución y que, en síntesis, reformó el capítulo 15 de la Constitución, que es aquel referido a la reforma constitucional. En ese sentido, para poder ir entrando al tema, y básicamente para entrar de lleno a la ley en un momento, hay que decir que los procesos constituyentes, independiente del órgano que se realicen, ¿cierto?, pueden ser originarios o derivados. Que sean originarios significa que no se van a encauzar por básicamente el instrumento, o en este caso la norma jurídica que es la Constitución vigente, sino que va a haber un proceso que básicamente uno podría decir que comienza desde cero, que no se ancla o no topa con una norma jurídica que es vigente, a diferencia, ¿cierto?, de un proceso que es derivado. Y en este caso, en el chileno es estrictamente derivado, o sea, se reformó la Constitución precisamente para incorporar en el capítulo 15 de la misma lo que se llama, ¿cierto?, el procedimiento, como dice el título de ese capítulo 15, procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Por eso el procedimiento, ¿cierto?, o el proceso constituyente actual es derivado. Y esto es muy importante porque tiene consecuencias posteriores. A mí me gustaría recalcar básicamente tres aspectos fundamentales. Y quiero partir, ¿cierto?, con esto, y también a quienes nos ven, diciéndole, primero la diferencia, ¿cierto?, que hay entre lo que habría ser un órgano, ¿cierto?, de convención constitucional mixta y un órgano, ¿cierto?, o una convención constitucional. En ese sentido, como ustedes también saben, el plebiscito fue convocado, ¿cierto?, en un origen para el 11 de abril de 2020, fue después con una reforma constitucional, ¿cierto?, la fecha se cambió para el 25 de octubre, que ya está próximo, y en las papeletas que van a ver en ese plebiscito, la gente, ¿cierto?, va a votar, básicamente, por si efectivamente quiere o no quiere, ¿cierto?, una nueva constitución y cuál va a ser el órgano. Y en ese sentido está, por un lado, la Convención Constitucional y la Convención Constitucional Mixta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos órganos? Primero, ¿cierto?, partiendo por la integración. La integración, ¿cierto?, de la Convención Constitucional es solamente por miembros electos, es decir, ciudadanos electos, y no, en este caso, también con parlamentarios, a diferencia de la Convención Mixta, que va a ser integrada, ¿cierto?, en partes iguales por parlamentarios y por ciudadanos electos al efecto. Esto es muy importante porque precisamente, y esto también se los quiero, o sea, después podemos tener un debate en torno a cuáles son las consecuencias de esto. Y aquí quiero hacer una pequeña relación que me parece importante porque es un aspecto que no es menor soslayer. En los procesos constituyentes que son comparados, por ejemplo, el caso irlandés o el mismo caso boliviano, sin perjuicio de que son contextos diferentes y tienen que ver con circunstancias sociales, económicas distintas, es importante aquí, porque precisamente en el caso de los irlandeses, ellos tomaron la decisión de que fuera un órgano exclusivamente electo o compuesto por ciudadanos. ¿Por qué?
porque la circunstancia en la que estaban enfrentados los irlandeses, una crisis política y económica fuerte, los llevó, ¿cierto?, a un proceso de legitimación de su órgano representativo. Uno tendría que decir acá, bueno, en Chile, ¿cierto?, va a ser fundamental porque efectivamente el órgano que redacte la nueva constitución y después esa constitución se someta al plebiscito de salida, va a tener que responder, ¿cierto?, a ciertas cuestiones que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, legitimidad de quién está elaborando el nuevo texto. Entonces, quiero recalcar esa diferencia muy importante de la forma en que están integrados los órganos. Convención constitucional, electa 100% por ciudadano o compuesta 100% por ciudadano, y convención mixta constitucional, electa en partes iguales. En este caso, esa convención se constituye por 172 miembros, que serían 86 parlamentarios y 86 ciudadanos. Ese es un primer aspecto y quiero dejarlo claro. Lo segundo tiene que ver con el funcionamiento de este órgano, ya sea la convención mixta constitucional o la convención constitucional. ¿Por qué esto es importante? En la ley 21.200 se incorporó una norma que es el artículo 135, que estableció ciertos límites. Y en eso quiero detenerme porque Jaime me lo plantea, la verdad es que se ha escuchado mucho esto, ha sido una discusión en los círculos académicos. ¿Y por qué es importante? Porque fijó ciertos límites que, por cierto, ya están establecidos en la actual Constitución. Porque, como les comenté, esto fue una reforma constitucional que, por cierto, incorporó nuevos artículos en la Constitución vigente para elaborar el nuevo proceso y finalmente darnos una nueva Constitución. Sin embargo, el artículo 135 nos dice como límite lo siguiente: el carácter, cierto, democrático de Chile, el carácter de república que tiene Chile, las sentencias firmes de ejecutoriedad que han dictado los tribunales de justicia, y finalmente, y el más que se ha estado sujeto a discusión, y en eso yo sé que Tito y Joel van a querer que tengamos un debate más que interesante, son los tratados internacionales. Tratados internacionales, por cierto, a secas. La norma no distinguió entre tratados internacionales de derechos humanos o entre tratados internacionales, cierto, referidos al libre comercio u otros tipos de, ya sea de inversiones u otro tipo de tratados que ha suscrito Chile. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente una de las cuestiones que tienen los procesos constituyentes es que son expresión de la voluntad soberana y básicamente de la voluntad soberana de la comunidad política o del pueblo, si uno lo quiere colocar en eso. Por lo tanto, fijar este tipo de límites en una norma y no desarrollar ningún tipo de parámetro para su aplicación. O sea, esto uno tendría que preguntarse, bueno, si este límite, por ejemplo, el Tratado Internacional está presente, uno tendría que decir, entonces la Convención no va a poder establecer ciertos contenidos que vayan en contra de estos tratados. Eso es una primera pregunta que uno tendría que hacerse. Y una segunda cuestión es que estos 4 límites, por lo menos dejando fuera el de la sentencia firme y ejecutoriada, nos presenta un problema, porque precisamente esta convención o el órgano, ya sea mixta o constitucional a secas, nos va a generar un problema, porque si efectivamente uno quiere compatibilizar la democracia que hay en Chile con los tratados internacionales, por ejemplo, referidos a inversiones, eso es un problema. Porque probablemente muchas de las modificaciones que podría, o del nuevo contenido del texto de la Constitución, podría ir en contra, derechamente, de normas de carácter internacional referidas a inversiones o al libre comercio u otro tipo de temática. Entonces, eso es otro problema. Y el tercer punto que quisiera colocar, y que es básicamente otro aspecto fundamental, y por supuesto en aras del tiempo, es que en el artículo siguiente del 135, se establece otra cuestión que es bastante curiosa, y tiene que ver con que básicamente una quinta parte de los miembros de la convención, ya sea mixta constitucional, en caso de que se infringieran reglas de procedimiento o reglas que se diera a la misma convención, básicamente la regla, por ejemplo, tan polémica de los 2/3 que generó mucho debate, va a poder ser reclamada ante la Corte Suprema. Y eso también es otra cuestión interesante, porque precisamente si esta convención que va a ser electa, ¿cierto?, ya sea por ciudadanos, como decía, o por parlamentarios y ciudadanos, quisiera o en un momento hubiera un desacuerdo grande respecto de una materia, se podría ir a la Corte Suprema. La pregunta es, ¿tiene lógica aquello? Para básicamente el ejercicio de dos cosas que son importantes cuando uno analiza un proceso constituyente. Poder elaborar el texto de la Constitución sin, cierto, bajo el temor o casi la represalia de que una quizás podría ser una minoría de la convención, ya sea que represente un determinado color político,
tuviera que ir a la Corte cada vez que no está de acuerdo, ¿cierto?, con un acuerdo, o piensa que, por ejemplo, no se cumplió con el quórum, ya sea de cualquier forma. Y eso en los procesos políticos, en los procesos constituyentes comparados no se ve. O sea, en el proceso irlandés ni en el proceso boliviano, por ejemplo, existía esta particular instancia para ir, ¿cierto?, a un órgano, como es la Corte Suprema, que forma parte de un poder del Estado, como el Poder Judicial. Y, por cierto, claro, esto tiene una lógica. Es básicamente darle seguridad que la propia convención no se va a arrogar, ¿cierto?, con la posibilidad de cambiar las reglas de funcionamiento de la misma. Pero precisamente, y eso debe ser una grande diferencia con la Asamblea Constituyente. Esos son los tres puntos que quisiera recalcar. Sin embargo, quisiera detenerme en otra cuestión que me ha parecido también importante y que se ha discutido, ya sea en los círculos académicos o incluso en ciertas instancias políticas, pero no de manera clara. Y tiene que ver con el plebiscito de salida. Cuando se vote efectivamente, ya sea que se elabore el texto constitucional en el plazo, que son 9 meses estrictamente, prorrogable 3 meses, y ya esté el nuevo texto, y en caso de que efectivamente el pueblo vote, concurra a la urna y rechace el proyecto de nueva constitución, uno tendría que preguntarse, bueno, efectivamente esta ley dice, cierto, que la constitución actual se va a mantener vigente. Eso precisamente también es una cuestión que es bastante complicada, porque ya ha habido cierta discusión respecto de si las normas que contiene la constitución pueden seguir aplicándose. Se ha visto, por ejemplo, la discusión para aprobar el 10%, que el gobierno decía, bueno, por una parte, ¿cierto?, habría una atribución exclusiva al presidente de la República para referirse, por ejemplo, al tema de las pensiones. Y por otra parte, los parlamentarios, ¿cierto?, en atención a las circunstancias sociales, prefirieron llevar a cabo una reforma constitucional para incorporar una disposición transitoria en la Constitución y de esa manera aprobar, ¿cierto?, el retiro del 10% de los fondos de pensiones por parte, ¿cierto?, de los trabajadores. Entonces, ese es un problema también que deja esta ley y que, por cierto, es de difícil solución, porque volver a reunir la fuerza política y volver a levantar un proceso así no es una cuestión que sea sencilla de realizar. Pues. Creo que con eso abordé, ¿cierto?, dentro de un tiempo más o menos acotado, Jaime. El audio. Perdón. Vamos a pasar entonces a conversar con Tito el punto de vista sociológico del tema, el movimiento de masas que nos llevó, ¿cierto?, a este 18 de octubre. La gente pedía en las calles asamblea constituyente y obtuvo ley 21.200. El proceso por el cual la gente salió a las calles, el tema de la represión, el tema de la actitud del gobierno referente a eso, de cómo los partidos políticos convergieron, ¿cierto?, en un acuerdo luego de que habían solicitado ellos mismos asamblea constituyente, y cómo se ve la masa hoy en día, que está restringida por el tema del COVID. Se habla de un levantamiento 2.0. ¿Cómo ves tú el ambiente pasado, ¿cierto?, en la época justamente del estallido, el proceso constituyente y el proceso constitucional que va paralelo al constituyente? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar y gracias a todos ustedes por su presencia virtual. Que a esta altura de la vida y de la pandemia ya es casi presencial, porque es casi lo único que tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú decías de este estallido 2.0, que yo creo que todavía no termina y que sigue, y que ha seguido cuasi presencialmente y virtualmente también, porque se expresa de otras maneras, ¿no? En las ollas comunes, en los comedores populares, en todas estas actividades solidarias que se siguen dando en las asambleas territoriales, que siguen también semipresenciales y virtualmente también, ¿no? Y eso es interesante. Pero en relación a lo que tú preguntabas, y que tiene que ver con lo que decía Aldo también, ¿no? Con esto del acuerdo y lo que se plantea en el video. Mira, el solo nombre de este acuerdo, el acuerdo por la paz y una nueva constitución, yo creo que ya dice mucho.
Si tú hablas por la paz, si tú hablas de la paz, significa que hubo guerra. Y la única guerra que hubo aquí fue la declarada por Piñera, ¿no? Contra el pueblo de Chile, un pueblo desarmado, que lo único que tenía eran piedras, eran algunas molotov, y era su cuerpo y eran sus ojos que se los quitaron por centenares. Entonces, el decir acuerdo por la paz, yo creo que es muy sintomático de cómo se comporta la clase política en este país, cómo se ha comportado siempre. La historia política de Chile está llena de masacres. No hay ningún gobierno, excepto el de Allende, que no haya masacrado y que no haya llevado a cabo matanzas de obreros, de mineros, de campesinos, de mapuche. Ninguno. No hay ninguno, ¿no? Entonces ese solo nombre significa demasiado. Para mí, y esta es mi opinión, que me ha significado muchas críticas, por cierto, para mí el acuerdo por la paz es un acuerdo que le puso la cruz a un movimiento, la cruz por la espalda, por no decir una cuchillada por la espalda, un puñal por la espalda a un movimiento fuerte, poderoso, uno de los más grandes que ha existido en la historia de Chile. Digo uno de los más grandes porque si tú tomas el movimiento que llevó a Salvador Allende al poder, o si tomas el movimiento antidictatorial, por supuesto que ellos fueron gigantescos también, ¿no? Pero este fue muy importante y cualitativamente distinto en términos sociales, en términos políticos. Entonces, por eso digo que es uno de los más importantes, significativos también. Pero la clase política, justamente al ver esa fuerza que tenía, aunque haya sido un movimiento muy heterogéneo, no te puedo decir que fue un movimiento con solamente un sujeto político, ¿no? Ni tampoco te puedo decir que iba a cambiar todo, que iba a cambiar la sociedad o que era un movimiento revolucionario, que podía cambiar estructuralmente al país, ¿no? No me atrevería a decir tanto, pero sí que tenía una calidad diferente. Eso sí que yo creo que uno puede argumentar. Entonces, ante ese temor, la clase política simplemente, y digo la clase política porque no fue solamente la derecha y no fueron solamente los militares, digamos, aquí estoy hablando de toda la clase política, los que firmaron el acuerdo por la paz. O sea, ahí está toda la clase política, desde Boric, que firmó, o sea, parte del Frente Amplio, hasta la derecha, ¿no? Hasta la UDI, digamos. O sea, ese es el abanico, que se encerró en el Palacio, que se encerró en el Olimpo, ignoró a ese gran movimiento social amplio que estaba que estaba movilizado en todo Chile. Estamos hablando de millones de personas. ¿Y quién se juntó ahí? ¿200 personas? ¿200 personas? Y ellos firmaron ese acuerdo. Y ahí vino todo lo que planteaba Aldo. Esa convención, esas convenciones, porque no hay asamblea, a pesar de que Piñera hablaba de asamblea, porque Piñera habla cualquier cosa, hasta de que le pidió al virus ayer o anteayer de que se fuera y dejara tranquilo a Chile. Esa convención que dijo, una convención mixta, convención constitucional, que no es ni soberana, no es originaria, tal como decía Aldo, ¿no es cierto? Es derivada por una parte, y está tan restringida y tan limitada porque está normada, y está normada porque una comisión técnica designada por el mismo Congreso evocó un informe que después fue aprobada por la Cámara de Diputados, por los senadores, por las comisiones mixtas, y al final salió esta ley que planteó algunas cuestiones fundamentales Aldo, y que no es soberana porque está normado lo que tiene que hacer en los procedimientos. Y si transgredieran alguno de esos procedimientos, entonces hay un órgano externo, que es la Corte Suprema, que son 5 integrantes de la Corte Suprema, que castigan a aquellos que osan, a los miembros de la comisión, que osan
que osan transgredir alguno de esos procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mismo que decías tú, Aldo. Suponiendo en el artículo 135, que dice que hay que preservar el carácter de república democrática, puede ser república democrática, ¿quién va a estar en contra de la democracia, ¿no es cierto? Y preservar los tratados internacionales, qué sé yo, y que establece la equivalencia entre un tratado comercial y los tratados de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si uno quisiera decir, bueno, nosotros ahora queremos refundar, si la convención, digamos, que no es asamblea, dijera, bueno, queremos ahora entonces nosotros refundar el Estado decimonónico, el Estado del siglo XIX, el Estado-nación chileno, que es uninacional, unicultural, es decir, Chile para los chilenos, y ahora nosotros queremos plantear la idea de un Estado plurinacional, pluricultural, que respete a los pueblos originarios. Bueno, entonces no se podría tampoco. No se puede. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no se puede tocar esa parte? También dice, por ejemplo, en términos normativos, porque ya fue normado todo, ya se le dijo lo que podía y lo que no podía hacer. Entonces se le dijo que tiene que, las normas de procedimiento y de funcionamiento de la convención, dice que las normas de procedimiento y las normas de funcionamiento tienen que ser aprobadas por dos tercios de sus componentes o de sus integrantes. No estoy hablando ya de las leyes o de los contenidos, estoy hablando de cómo van a funcionar. También tienen que ser aprobadas por 2/3 de sus miembros. O sea, ni siquiera ellos pueden soberanamente decidir cómo operar ni cómo funcionar. Está todo normado. Además, por ejemplo, aquellos que son dirigentes gremiales o dirigentes sociales tienen que renunciar a sus cargos para poder ser candidatos, ¿no? Otra cosa, si fueran, por ejemplo, cosas tan absurdas en aquello que se llama convención mixta, donde participan mitad parlamentaria, los 86 parlamentarios y los 86 independientes, entre comillas, que ser candidato independiente y ser elegido como independiente es casi imposible si te opone a la maquinaria partidaria, pero suponiendo que está en la convención mixta y son 86 parlamentarios, los parlamentarios son eximidos de asistir a las sesiones, pero siguen recibiendo su sueldo de 8 o 9 millones de pesos mensuales. Pero ¿cómo garantizas tú la paridad en esos 86 parlamentarios, por ejemplo? Cuando la cantidad de mujeres que hay en el Congreso es mínima. Significaría que si todas las mujeres del Congreso serían parte de la convención mixta, ¿no es cierto? Entonces las mujeres, para garantizar la paridad de la convención mixta, casi todas las mujeres del Congreso tendrían que estar participando en la convención mixta y no habría entonces mujeres participando en el Parlamento, que tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que pareciera, si es que uno fuera mal pensado, que por supuesto no lo soy, pareciera que estuviera todo diseñado en este acuerdo por la paz para ellos, estuviera todo pensado para que nada cambie, ¿no? Y lo más importante es que se encerraron, repito, y aquí termino, se encerraron en su palacete, mientras afuera seguían reprimiendo, y este es el acuerdo este acuerdo por la paz, para que afuera siguiera la guerra, ¿no? Porque esto fue en noviembre, la ley salió aprobada el 24 de diciembre, ¿no? Y el 1 de enero acá a Matías Orellana lo balearon, le quitaron un ojo, hoy día le arruinaron la vida, aquí en Valparaíso, en la Plaza Aníbal Pinto, a días de haber firmado y haber aprobado la ley que ahora permite tener este esperpento que es la convención, y que la convención mixta o la convención constitucional y el plebiscito y todo lo demás, ¿no?
pero el movimiento social no se ha terminado. Eso por ahora. Nada más. Gracias, Tito. Enseguida volvemos para hacerte algunas consultas. Vamos a pasar ahora a Joel. Algo más o menos perfilaba ya Tito el tema, ¿cierto?, de las restricciones que tienen las convenciones. Y uno de los puntos importantes que tiene son que no pueden terminar con los tratados de libre comercio. Y esto está muy ligado, ¿cierto?, con los recursos que puede tener el país para poder llevar a efecto la constitución que queremos. Si queremos educación gratis, si queremos salud gratis, si queremos pensiones dignas, todo eso pasa por recursos. Y ocurre que los tratados de libre comercio están coartando la posibilidad de tener recursos para el país y poder levantar esa constitución que tanto anhelamos. Por eso queríamos saber cuál es el punto de vista de Joel respecto de justamente de esos párrafos que son más incisivos en cuanto al tema medioambiental y al tema de los recursos. Joel. Hola, primero que todo, saludarlos a todos y todas. Gracias por la invitación, espacio necesario para debatir y discutir sobre estos temas, sobre todo considerando que el contexto del inicio de una campaña ha tensionado y ha dejado en evidencia las diferencias de lo que era la proclama ciudadana que se dejaba ver en las calles, que efectivamente era por una asamblea constituyente, y lo que terminó siendo derivado en un atajo que tomaron los partidos políticos para sublevarse efectivamente a la subordinación que le deben al poder que se constituye en la soberanía popular. Por eso es una asamblea constituyente, porque el poder soberano radica en la voluntad popular, muy distinto al poder constituido y además preformateado por esta comisión de expertos que de alguna manera delineó las posibilidades de expansión que podía tener una nueva propuesta constitucional. Desde ahí es que hay que dejar bien en claro, efectivamente, que la Convención Constitucional, es básicamente un mecanismo que surge con sus manos atadas, porque lo que prevalece justamente desde el quórum que se necesita para las principales modificaciones es dar posibilidad de veto a las minorías. Más allá de los espacios democráticos de escucha, de atención y de debate que merecen tanto las mayorías como las minorías, en el espectro de la disputa dentro de las democracias, evidentemente que una minoría tenga facultad de veto de alguna prerrogativa constitucional, estamos hablando de la prevalencia de un modelo absolutamente antidemocrático y que en definitiva va a terminar favoreciendo a las élites, a las oligarquías y a los grupos de poder que de alguna u otra forma han entrampado las modificaciones estructurales de este país. Creer hoy día que la Convención Constitucional es la gran alternativa que nos va a entregar poder soberano para empezar a forjar nuevamente los destinos de nuestro país, la verdad es que no tiene ningún asidero, y nuevamente ratifica que al parecer en Chile lo que vuelve a prevalecer son los cambios en la medida de lo posible, con estos atajos y estos contertulios en privado con alguna élite política inconsulta y absolutamente autodeterminada para roles que no fueron mandatados, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay vicios de forma y de fondo en un proceso que yo en lo personal lamento mucho, que la propaganda está haciendo todos los esfuerzos por validar como una forma de órgano legítimo, ¿ya? Y estamos claros de que más allá si es convención mixta o es convención constitucional, la forma y el fondo en el cual se pauteó la posibilidad de tener una nueva constitución tiene serios vicios de forma y de fondo que le dejan un sinfín de trampas para poder dar cuenta de lo que la voluntad popular estaba demandando en las calles. Ahora, yendo un poco a lo que planteabas tú, Jaime, efectivamente, desde el artículo 135 de la 21.200 existe este tema que es tremendamente delicado, que tiene que ver con el respeto a los acuerdos y tratados de libre comercio ratificados por el Estado de Chile. Hoy día los acuerdos y tratados de libre comercio firmados por el Estado de Chile de alguna u otra forma
son el gran cerrojo y el gran pivote que tiene el modelo neoliberal de nuestro país, un modelo que ha sido fuertemente cuestionado, ¿ya? Por ejemplo, te puedo dar algunos ejemplos. El TLC que firmó Estados Unidos con Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos tiene una serie de convenios. Todo el Tratado de Libre Comercio tiene una serie de convenios. Y de hecho, el Tratado de Libre Comercio que firmó Chile con Estados Unidos, que está ratificado, hay algunos convenios que han sido tremendamente polémicos y que, gracias a la resistencia principalmente de los grupos de los pueblos originarios y los grupos campesinos y ambientalistas, se ha logrado frenar. Pero el avance de esto sigue en el Parlamento. Es más, cuando el gobierno decide firmar el TPP-11 y que está pendiente su ratificación, volvía a salir justamente la exigencia y la demanda por ratificar y firmar este convenio, que es el convenio UPOV 91, que era la letra chica adosada al Tratado de Libre Comercio que se firmó Chile con Estados Unidos y que ampliaba las facultades de las empresas semilleras para que pudiesen registrar como propiedad intelectual cualquier variedad de semilla que sea considerada nueva, distinta, homogénea y estable. ¿Cuál es el gran conflicto ahí? Es que las semillas nuevas se consideraban todas aquellas variedades de semillas que no hayan sido registradas como propiedad intelectual y que no fueron comercializadas. Por lo tanto, todo el ámbito de semillas que no habían sido vendidas, hay que recordar que las comunidades de los pueblos originarios todavía mantienen las prácticas del trafficking too, porque intercambian las semillas y no la registran porque entienden que la semilla es una ofrenda de la naturaleza como un patrimonio común, de uso común, para el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, no se registran ni se comercializan. Bastan esas dos definiciones para que viniera una empresa amparada en el convenio UPOV 91 y pudiese tomar esa semilla mediante técnica de biotecnología, agregarle a cualquier modificación y esa semilla ya podría ser vulnerable de ser patentada, ¿ya? Te digo este ejemplo porque es un testimonio claro de cuáles son las posibilidades de expansión de los intereses de las empresas transnacionales en distintos ámbitos y que en Chile ya tienen un soporte legal a través de la Constitución, que además han salido distintos códigos adosados, código de aguas, código minero, el código laboral, y que han sido pensados justamente en la medida de los intereses de aquellas empresas que de alguna u otra forma tratan de permear el sentido común para transformar sus exigencias en políticas públicas de parte de un Estado que lo único que hizo durante, sobre todo desde la década de los 80 en adelante, es desaparecer como ente regulador y mediador de los derechos ciudadanos para prácticamente entregar esa facultad al mercado. Eso es lo que hoy día está en juego, justamente a través del artículo 135. Por eso es tan importante no soslayarlo, porque efectivamente este artículo es el que blinda a las empresas transnacionales que han sido beneficiados por la firma de los convenios y los tratados de libre comercio y que son hoy día el gran pivote que tiene el modelo neoliberal de este país. No olvidar que hoy día justamente es la ley minera la que tiene incluso a veces más potestad que incluso el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho al agua, que prácticamente no existe. Y hoy día son las grandes empresas mineras las que pueden tener derechos incluso de cuencas que se declaran agotadas y tienen derecho adquirido. Son hoy día las centrales termoeléctricas que hoy día son parte de los polos de desarrollo energético en aquellas comunas que, siendo polos de desarrollo económico, productivo y energético de este país, han sido devastadas y han sido transformadas en zonas de sacrificio. O sea, estamos hablando de un modelo que se sostiene gracias a las garantías otorgadas a las empresas transnacionales de distintos rubros, principalmente ligadas al extractivismo, forestales, energéticas, mineras, pesqueras, agroindustriales, para desarrollar su matriz productiva y económica en territorios que terminan siendo absolutamente devastados, con comunidades cuya calidad de vida ha sido precarizada, donde se ha inoculado el cáncer, donde se ha devastado las pequeñas economías, donde se ha contaminado el agua, la tierra y el aire, simplemente para hacer esos territorios el motor
de la economía nacional. Entonces, la gran contradicción hoy día de este país es que el modelo de desarrollo que dentro del ideario de las movilizaciones sociales era repensarlo y transformarlo en una matriz económica que dé muestras de los desafíos de sustentabilidad que hoy día nos impele lo que está demandando la naturaleza en un cambio climático sostenido en el tiempo, y que no sabemos qué capacidad de reversión vamos a tener como sociedades respecto a este conflicto. Hoy día pensar el cambio de modelo de desarrollo de este país es fundamental. Y si ese modelo de desarrollo hoy día está siendo mandatado e impulsado por las empresas blindadas por los tratados de libre comercio, la verdad es que tener muchas expectativas y mucha esperanza en un cambio constitucional que vaya a permitirnos pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico, pensar en que la sustentabilidad y la sostenibilidad van a ser ejes verticales en un nuevo modelo de desarrollo, la verdad es que bastante ilusorio. Porque Chile ha entendido su relación con la naturaleza solamente a través de una relación extractivista. No habla de bienes naturales, habla de recursos naturales, que es un poco también la forma de relacionarse que han tenido incluso gobiernos de izquierda, pero de un ala más bien progresista. O sea, el ideario de muchos gobiernos de izquierda fue nacionalizar los recursos nacionales, pero las prácticas extractivistas se mantuvieron, ya no en manos de las transnacionales, pero sí un extractivismo estatal. Hoy día lo que necesitábamos justamente para dar muestras de sostenibilidad que pudieran darnos herramientas para afrontar el futuro, era pensar en un modelo que terminara con el extractivismo como estrategia productiva y que dé herramientas de sostenibilidad para el futuro. Hoy día el 135, la verdad es que genera un sinfín de cerrojo para poder pensar en una constitución que dé muestra de los desafíos que no solamente Chile requiere, sino que Chile inmerso en un país, en un contexto de cambio climático. Eso básicamente. Muchas gracias, Joel. Queda claro que no es solamente la soberanía económica la que está en juego, sino que además la soberanía alimentaria. Entonces va mucho más allá de lo que uno pudiera imaginar, digamos, y proyectar. Vamos a pasar ahora a una sección en donde la gente de la calle hace las preguntas respectivas para este panel. Los invito a ver ahora las entrevistas. Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Te doy pase, Marlene, para que veas el tema de las preguntas que hay en red mientras yo soluciono acá el tema. Ya, pues mira, hay una pregunta en uno de los medios que sería para cualquiera de los tres o para los tres, o sea, para cada uno. Considerando que lo que existe legalmente en el plebiscito, es decir, considerando lo que existe legalmente en el plebiscito, ¿cuál es su postura sobre usar este espacio para tratar de cambiar la Constitución? Esa sería una de las preguntas. Ah, y otra, que quiero que en el Facebook, esta es para Tito. En el Facebook, al parecer, alguien se espantó por lo que dijo Tito de las matanzas, que todos los gobiernos tenían a su cargo matanzas, excepto el gobierno de Allende. Entonces quieren una aclaración de esa situación. ¿A qué se refiere con eso? Si los gobiernos de la concertación, por ejemplo, también están incluidos ahí dentro de esos dichos. O sea, perdón. No, dale. La concertación ha asesinado a mapuche. Entonces, asesinado a más de 4 mapuches, eso es una matanza, ¿no? Entonces, a eso me refiero con todos los gobiernos, ¿no? Y en el siglo XX, por hablar del siglo XX solamente, los gobiernos de Ibáñez, de Alessandri, de Pedro Montt, de Eduardo Frei, todos ellos han cometido
han cometido masacres. No, ahí tienes La Coruña, tienes Pedro Montt, tienes Ranquil, tienes El Salvador. Es decir, bueno, podría enumerar muchos más. Y por supuesto la dictadura, o sea, ahí tenemos varias masacres, ¿no? En Laja, la Operación Albania, Lonquén, estamos hablando ya de masacres, ¿no? Entonces está llena la historia social y política de este país. Ahora, en relación a la posición de cada uno, que la contesten los demás para no seguir hablando yo. Ok, gracias, Tito. No sé si Joel quiere empezar. Yo también, me parece una pregunta muy interesante, muy bienvenida, por cierto. No sé si Joel quiere empezar. No, Aldo, por favor. Ya. Bueno, a ver, nosotros ya básicamente de lo que escuchaba Tito y Joel, ¿cierto? Ellos tienen su postura, yo también tengo la mía respecto de esto. Por cierto, a ver, uno siempre tiene que pensar que los procesos políticos nunca son, ¿cierto?, a la medida de lo que el pueblo quiere. Eso es lamentablemente es una realidad que aún no se crea un sistema político que pueda ser, ¿cierto?, o capaz de satisfacer las demandas que el pueblo y no la estructura económica, ¿cierto?, dominante quiere. Eso quedó, los comentarios de Joel a mí me aclaran mucho más un panorama, dar un dato. El mismo Estado alemán se enfrentó a un proceso cuando quiso básicamente cerrar las plantas de energía nuclear en Alemania. Una de las empresas que tenía las concesiones de energía nuclear lo demandó y el Estado alemán tuvo que pagar muchos miles de millones de dólares para efectivamente poder básicamente evitar esa demanda. Le pagó, ¿cierto?, una suerte de indemnización por la expropiación. Entonces, claramente, cada vez, ¿cierto?, incluso estados desarrollados que van a hacer una reforma no se encuentran con las condiciones políticas. ¿Por qué? Por poderes fácticos económicos. Esa es una realidad. La pregunta aquí sería, bueno, y entonces el texto que elabore la convención, ¿cierto?, ya sea mixta o constitucional, ¿va a tener una oportunidad? Sí, porque una de las cuestiones que es bien curiosa en esta ley, y que yo también la voy a aprovechar a propósito de los comentarios de Tito y Joel, es que lo que no se puede reclamar ante la Corte Suprema es el texto final de la Constitución. Y eso es una cuestión que quizá uno, de cara al proceso constituyente, al plebiscito, y después a cuando sea la discusión sobre los contenidos del texto, uno tenga que decir, bueno, eso es lo único que básicamente se va a poder sacar en limpio. Ese texto, apenas, ¿cierto?, sea aprobado después por el pueblo de Chile en el plebiscito, no va a poder ser tocado. No hay ninguna forma de que sea, ¿cierto?, cuestionado ante un poder externo, que en eso Tito tiene un punto muy grande. Nosotros le estamos dando, por ejemplo, a la Corte Suprema. La Corte Suprema es parte de un poder del Estado que, por cierto, también puede ser cuestionado. También puede ser cuestionado, tiene cuestionamiento respecto de fallo, independiente de lo que sea la independencia judicial. Uno tiene que decir, ¿por qué hay un poder externo que puede controlar ciertas decisiones o acuerdos que pudiera tener los convencionales constituyentes? Pero el texto no se puede tocar. Y quizás esa sea una de las cuestiones más importantes que uno puede invitar, por cierto, a la participación. Yo en eso creo en lo que se puede rescatar. Lamentablemente ya han habido más reformas constitucionales y al parecer no hay iniciativas de parte de el establishment político para hacer modificaciones grandes a este proceso constituyente. Salvo, ¿cierto?, que logran, y en esto también es importante, y ojalá que pueda lograrse, que hubieran ciertos escaños reservados para pueblos originarios, que eso me parece el gran desafío pendiente. Eso por mi parte. Gracias, Aldo. ¿Joel? Sí, mira, es un tema que yo le he dado harta vuelta, y le he dado harta vuelta justamente porque, curiosamente, como lo manifesté al comienzo, esta vorágine propagandística con el tema de la convención constitucional y la convención mixta, perdón, de la apruebo y el rechazo, de alguna forma, sobre todo las personas que están por el apruebo y la convención constitucional, están haciendo ver que las personas que estábamos demandando desde un principio por la Asamblea Constituyente somos las personas que hoy día estamos prácticamente mandatadas para confundir al elector y para boicotear el proceso, que es algo que me parece casi, no quiero utilizar una palabra, pero de verdad es muy extraño, porque tú te das cuenta cómo se toman la demanda, que es prácticamente la historia de los partidos políticos de los últimos 30 o 40 años. Toman una demanda social,
la envilecen, la adornan y la transforman en algo absolutamente distinto o en la medida de lo posible, y de alguna manera lo que te devuelven como insumo legal o herramienta es un placebo para callar la voluntad popular, ¿ya? Entonces, efectivamente, desde ahí es que, si me pregunta a mí como decisión personal, yo voy a votar efectivamente por el apruebo y voy a votar también por una convención constitucional. Pero lo que no quiere decir es que hasta que sea el último día yo voy a tensionar por la Asamblea Constituyente, porque es necesario que primero se evidencie la contradicción entre el poder constituyente en la soberanía popular y un poder constituido en un órgano con un mandato previo que ha sido heredado por la misma casta política que ha sido tan cuestionada por la ciudadanía, ¿ya? Yo confío mucho en el movimiento 2.0 y creo que ese movimiento social 2.0, el eje movilizador, va a ser la demanda por una asamblea constituyente en breve plazo, a futuro, porque no sabemos qué va a pasar si es que el pueblo no dirime a favor de una nueva constitución. Según la 21.200, la que seguiría rigiendo sería la constitución de Pinochet. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese contexto? Están todavía las situaciones para seguir demandando una asamblea constituyente. Gracias, Juan. Vamos a pasar ahora Tito, sí a la... falta la respuesta de Tito, porque la respuesta a esa pregunta... Sí, mira, yo entiendo la postura de ustedes, entiendo perfectamente bien el por qué la gente que estaba en la calle, como yo también lo estuve, desde el primer día y hasta el último día, y después del acuerdo por la paz también, y en todas las líneas, entiendo perfectamente por qué la gente va a votar a prueba, lo entiendo, ¿no? Pero yo también viví la dictadura y también luché contra la dictadura y también estuve preso en la dictadura, y no lo digo a modo de decir que soy mejor o que soy peor. Es una realidad, ¿no? Es un hecho objetivo, un hecho la causa. Y lo menciono simplemente porque esta ya es la segunda vez que la clase política está haciendo exactamente lo mismo, que es lo que tú decías, Joel. Exactamente lo mismo. Esta es una transición 2.0. Es una traición 2.0. Durante la dictadura, nosotros pusimos los muertos y ellos pusieron los ministros, pusieron al presidente, pusieron los secretarios, los subsecretarios, o sea, la clase política dándole la espalda al pueblo nuevamente, que puso los desaparecidos, los ejecutados, los presos, los que lucharon, los que estuvieron en la calle, los que se movilizaron, los que hicieron la lucha armada, los que estuvieron en las peñas, los que hicieron teatro, los que estuvieron en el territorio, los que estuvieron en las poblaciones, los que lucharon, los que hicieron de todo. Le dieron vuelta a la espalda, negociaron con la dictadura, porque no fue una transición, fue una transacción, fue una negociación a espalda del pueblo, que no tenía idea de lo que estaba pasando, que después se supo, que negociaron con Pinochet, que lo transformaron en un senador vitalicio. Y eso fue lo mismo que hicieron ahora. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo se puede entender que la gente que está en la calle, millones de personas, que repudian a los políticos, repudian al Parlamento, repudian a la política institucional, porque la gente en la calle está haciendo política, está haciendo la política en la calle, está haciendo la política democráticamente? ¿Cómo puedes entender tú que 100, 150, 200, 300 personas en medio de la noche, entre gallo y medianoche, incoen un acuerdo por la paz y al final todos van hacia allá? Si al final ellos diseñaron las normas del juego y todo el mundo va a hacer eso. Entonces yo le resto toda legitimidad a ese acuerdo, más allá de las normas, los procedimientos, si es convención o no convención, si es convención constitucional, convención mixta. Para mí es un problema ético.
ético-político. Esa es mi posición. O sea, va más allá de la ley, de la norma, del procedimiento, va más allá de eso. Para mí, esta es la segunda vez en mi historia personal, en mi historia política, en mi historia social, en mi historia de vida, que esto pasa. Entonces yo, respetando la historia de todos mis hermanos y de todas mis hermanas que sufrieron, que cayeron, que los mataron, que los desaparecieron, yo no puedo participar en este proceso. No puedo. O sea, sería una vergüenza que yo hiciera eso. Sería una inconsecuencia. Entonces yo no voy a participar. Así de simple. Y tampoco voy a votar rechazo. Eso lo haría un fascista, eso lo haría un derechista, eso lo haría la clase política que diseñó todo esto. Eso no lo voy a hacer. Yo entiendo a la gente que vota a prueba, y está bien que lo hagan, pero yo creo que el deber de cada uno, tal como dijiste tú, Joel, yo creo que el deber de cada uno es que la gente entienda a lo que va, y que entienda lo que está haciendo, y que entienda, como decís tú, de que que la Convención Constitucional no es una asamblea, y no es una asamblea originaria, y que tiene que entender todos los mecanismos y los procedimientos que lo están encorsetando, que lo están limitando, tal como decía Aldo también. A esto van. Y yo creo que tienen que tener claro, esta es mi opinión, a lo mejor me equivoco, creo que no. No va a cambiarse nada con esta Constitución. El modelo de desarrollo no se va a cambiar. El modelo de desarrollo neoliberal que ha regido a este país desde el 73 para adelante, a mediados del 70 para adelante, cuando lo implementaron y que lo consolidó la concertación y la nueva mayoría, no lo van a cambiar. No lo van a cambiar. Lamentablemente. Entonces y además, ojo, hay otra trampita. No sé si Aldo lo dijo, no recuerdo. Perdóname si lo dijiste y no lo capté, pero hay otra trampa. Porque si la Constitución, en el plebiscito salía, si la nueva Constitución no es aprobada y se rechaza, sigue vigente esta Constitución. Y eso es otra trampa. ¿Por qué? Porque si ahora se aprueba en este plebiscito hacer una nueva Constitución, y se hace una nueva Constitución, otra vez se traiciona la voluntad popular, porque si la mayoría, suponte tú que el 70% de los chilenos dicen que era una nueva Constitución, y después por alguna razón se rechaza, 70% de los chilenos quieren una nueva Constitución, y después se rechaza, ¿por qué va a seguir vigente la antigua? Eso no es justo tampoco. Entonces otra trampa más. Porque se supone que la gente que está... Se supone, porque si no hubiera... ¿Me permite un complemento? Sí. Me permite un complemento. Uno, que hay una expresión que para mí que tú me mencionaste así como a grandes rasgos, pero a mí me define mucho lo que está pasando ahora, y que es una transición pactada más. Así como fue la transición pactada de la concertación con la dictadura, esta es otra transición pactada. No más que eso. Y yo recuerdo claramente, los jóvenes candidatos del Frente Amplio al Parlamento se comprometieron, un grupo importante, a exigir moratoria y una revisión a los tratados de libre comercio firmados por Chile hasta que no haya un análisis exhaustivo de sus distintos impactos sociales, ambientales, laborales. Y hoy día ellos han soslayado porque esta medida del 135 fue como muy a la fuerza en el proceso de la ley 21.200, y hoy día nadie está dando cuenta de eso, nadie está dando cuenta dentro del Frente Amplio, que era como el grupo que en teoría progresista que venía a terminar con las viejas prácticas de la política. Nadie se está haciendo cargo de que ellos, al aceptar este acuerdo, están eternizando justamente los tratados de libre comercio firmados, que como tú bien dices, son el cerrojo del modelo neoliberal.
Entonces, eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga presente. Que vaya, si quieren ir a votar, porque nosotros no vamos a forzar a nadie, pero que vayan con la expectativa ajustada a lo que es. Pero lo que sí yo creo que hay un elemento, y es que por más que nos duela, Tito, hoy día hay una figura política clave que agudizó las contradicciones del modelo y que permitió la explosión social de octubre. Esa figura política fue Sebastián Piñera. Yo te aseguro que si hubiese sido electo Alejandro Guillén, eso no hubiera pasado. Porque la estrategia de la concertación nueva mayoría fue justamente generar sedantes ciudadanos para desmovilizar a las grandes mayorías. Una figura como Sebastián Piñera agudizaba la crisis. Y es muy probable que una constitución que no obedezca a las demandas populares que levantaron al pueblo desde octubre también sea un elemento que gatille las contradicciones y podamos ver reflotar un nuevo movimiento social demandando por una asamblea constituyente que obedezca justamente a las exigencias del pueblo chileno. Gracias, gracias Joel. Gracias. ¿Funcionó el programa técnico o...? Vamos a intentarlo. A continuación estaría entonces la entrevista que tomamos en la calle, ¿ya? No, todavía no. ¿No? Sí, señor, porque soy profesor de historia, entonces más o menos lo tengo claro. La Asamblea Constituyente la conozco. Es amplia y me imagino que por ese lado voy yo. Pero en el segundo voto no hay Asamblea Constituyente, lo que hay es una convención constitucional que tiene varias restricciones a partir de la ley 21.200, sí. ¿Ya? Una de las cuales dice que la convención constitucional no puede finalizar los tratados de libre comercio, por ejemplo, que son los que están amarrando, ¿cierto?, el tema de el cobre, el litio, las aseguradoras internacionales mediante la AFP, etcétera. Con esas limitaciones, ¿usted cree que se puede generar una nueva constitución acorde con los tiempos? No, con esa limitación no, estoy seguro que no. Entonces me voy a informar más respecto de cuál va a ser mi lado en el segundo punto. Respecto del plebiscito de salida, ¿qué opina si la constitución que se redacte fuera muy similar a la del 80? Perderíamos el tiempo soberanamente, porque lo que queremos es una nueva constitución que por primera vez haya en el país soberana, libre, democrática. Que de aquí para adelante pueda ser un mejor país y un país sin tanta desigualdad. Y todos los estados deberían tener los medios necesarios para asegurar este tipo de actividad, que es para Chile un momento histórico. Cambiar una constitución como la constitución impuesta por la dictadura es un hecho histórico en sí para Chile y para el mundo entero. Primera vez que al pueblo se le consulta si queremos una constitución y cómo la queremos. Yeah. Ahí estaban por fin las entrevistas. Hay bastante desconocimiento por la gente, al parecer. Y eso yo creo que es producto además de los medios de comunicación. Es decir, los medios han intentado de sobremanera asimilar lo que es una asamblea constituyente con las convenciones, diciendo que son prácticamente lo mismo, o simplemente negándose al debate, sino que asumiendo ya lo que está institucionalmente redactado, digamos, haciendo como es lo que tenemos y tenemos que ir adelante con estas convenciones. Respecto de lo que se decía delante de las contradicciones, obviamente estamos viviendo un periodo de contradicciones gigantescas y cada cual tiene que someterse a una introspección y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? Porque moralmente uno debería hacer eso, así como decía Tito. Pero hay unas ganas de decir, quiero una nueva constitución. Entonces ahí está la contradicción, en que uno quiere una nueva constitución, pero no quiere unas convenciones. Lo que realmente uno quiere es una asamblea constituyente originaria.
Entonces, las contradicciones las tenemos todos, unos en mayor medida que otros, y otros votan más estratégicamente, digamos, van a votar en este plebiscito. Marlene, yo no sé si hay más consultas. No, mira, preguntas yo creo que no voy a hacer en honor al tiempo que hay, ¿ya? Pero sí una síntesis, es decir, este programa, esa es una de lo que queremos lograr, que la gente se informe, porque es importante saber la diferencia entre un poder refundacional y uno que no lo es. Lo que tenemos en las convenciones es un poder que no es refundacional, es decir, no viene de... Y lo que provocó el proceso constitucional viene de un poder originario, soberano, que pedía una asamblea constituyente, es decir, quería un cambio refundacional. Sin embargo, la duda y lo que tenemos que pensar todos, creo yo, es justamente si tomamos o no tomamos a mí me parecen válidas las dos posturas. Me parece válida la postura del que dice esto no es lo que queremos y por lo tanto paso, pero también me parece que es importante en este sistema de poder tan grande que tenemos en contra, y aun cuando sabemos que el poder popular es valioso, no lo hemos podido ejercer. Yo no sé si alguna vez en Chile realmente hayamos podido ejercer ese poder popular. Por lo tanto, es válido, me parece válido ir a votar, me parece válido ocupar todo lo que nos dé institucionalmente o no, pero este proceso y votar sobre todo por el apruebo, que eso sea ojalá un 80% de la gente y del apruebo mismo, o sea, ojalá mucha gente vaya a votar para que el apruebo saque un alto porcentaje, pero la gente que vaya a votar, que vaya sabiendo que el poder de las convenciones, porque lo más probable es que sí vote por la convención constitucional, por toda la cosa mediática, que sepa que eso no tiene el poder refundacional. Sin embargo, el poder que tiene podría no ser despreciable. ¿Te fijas? Y entonces ahí es donde tenemos que seguir pensando y en cómo lo hacemos para tal vez marcar, sí, la opción convención constitucional, pero cómo damos también nos vamos a conocer. Es decir, eso no es asimilarse a los que hicieron el acuerdo, que sabemos que son ilegítimos, porque los partidos políticos no tienen poder, es decir, la gente deriva su poder en los cargos políticos, pero no en los partidos políticos, y el cargo político, la persona que lo tiene, se debe al pueblo, y no a sus partidos políticos. Por lo tanto, desde base ya esa cosa es ilegítima. Sin embargo, es lo que hay, está legalizado, por lo tanto, aun cuando sea un origen ilegítimo, está legalizado, es válido, y creo que hay que aprovechar todas las posibilidades que podamos obtener, sean de la forma en que sea, porque a lo mejor esto se vuelve un punto de partida para hacer el cambio, sobre todo porque yo también creo que el movimiento social de octubre no está detenido, es decir, está ahí efervescente, pero subterráneo. Entonces, si esa energía se usa para tratar de hacer de este proceso constitucional lo más constituyente posible, es un punto de partida, y me parece válido ir a votar, e incluso marcar por la convención, pero sí dar alguna manifestación de que lo que queremos es asamblea constituyente. Eso. Gracias, Marlene. El tema da para harto. Yo igual me guardé varias preguntas, pero no las voy a alcanzar a hacer, pero se las enumero. Es decir, el tema de los independientes, por ejemplo, en las convencionales. Es decir, ¿qué posibilidades hay reales si en el Congreso hay, no sé, 1 o 2 independientes? O sea, hay muy pocas posibilidades. El tema de las contradicciones, vuelvo a tocarlo. Participar, ¿cierto?, del plebiscito sabiendo que es trucho, sabiendo que hay un montón de restricciones, da mucho para pensar. El tema, además de la misma Constitución que dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente digno, y lo que sucede, por ejemplo, acá en Quintero, es que hay un hospital de 4ª categoría. Entonces, cuando nos dicen que el Estado nos quiere sano, a mí me entra una duda, digamos, existencial. Hay muchos temas para tocar. Muchas gracias, Joel, por la participación. Muchas gracias, Aldo, por la participación. Muchas gracias, Tito, por la participación. Quedan cordialmente invitados para una nueva jornada. En algún momento nos veremos otra vez las caras. Muy interesantes las exposiciones y nos estamos viendo en un próximo programa. Muchas gracias a todos.
y muy buenas noches. Sí, Gracias hubo a ustedes. público. Gracias a los tres. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.